Buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos al servicio de adoración. Hoy es un día muy especial porque estamos haciendo ayuno y oración. Hemos estado reunidos desde las 9 de la mañana vía Zoom y ahora pasamos a este tiempo especial. Para este tiempo me gustaría que me acompañen a leer el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18. Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18. La palabra del Señor dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Queridos hermanos, acompáñenme en oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día tan especial que nos permite reunirnos, Señor, ante ti en ayuno y oración. Te pedimos, Señor, que tú puedas guiar este tiempo, Señor, que puedas, Señor, recibir nuestras alabanzas, Señor, que prepares nuestro corazón para recibir el mensaje. Padre bendito, tú eres el dueño de todo, eres soberano sobre todas las cosas, Señor, y queremos gozarnos y queremos alegrarnos en ti, Señor, a pesar de cualquier circunstancia, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido que tú, Señor, puedas hacer que este tiempo sea de mucho provecho, de mucha edificación para cada una de las personas que están conectadas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Queridos hermanos, acompáñenme a cantar a nuestro Dios. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo grita a Él, con júbilo grita a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Dice, alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Dice, alaba al Señor y se goza
se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Dice, alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Jesucristo. Dice, alaba al Señor, y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de la trompeta. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él, con trompetas hay que celebrar, y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. No hay más temor ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Oh, oh, oh. No hay más temor ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios. Al que venció, al Cordero daremos
Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Sí, amén. Sí, amén. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Amados hermanos, en este tiempo de oración voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 25, versículos del 8 al 10. Dice así esta porción de la palabra. Salmo 25, del 8 al 10. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Oremos a nuestro buen Dios. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú nos permites orar e interceder. Este tiempo de ayuno y oración, donde nuestros hermanos y nosotros mismos, como un solo cuerpo, nos juntamos, nos reunimos, nos congregamos para poder presentarnos
ante el único y sabio Dios. Señor, tal como dice este salmo, queremos y deseamos que tú puedas encaminar nuestro camino, que puedas instruirnos en tu ley, en tu palabra, de manera que podamos nosotros encontrar ese propósito que tú tienes para nuestra vida. Tus caminos, dice tu palabra en este salmo que hemos leído, son de misericordia y de verdad. Y ciertamente hemos podido palpar esa misericordia que tú has tenido con nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Pero también hemos podido percibir, Señor, tu fidelidad y tu verdad, porque hasta el día de hoy tú no has dejado ni una promesa sin cumplir. Todo lo que tú prometes cumple, Señor. Y en tu iglesia de Breña tú has podido hacer todas estas cosas. Hasta el día de hoy tú nos estás acompañando. Así que deseamos, Señor, en todo este tiempo de ayuno y oración, que tú puedas hablar a nuestro corazón, que puedas mover nuestro corazón a poder testificar de nuestro Señor Jesucristo y alabarle y darle la gloria solamente a Él. A ti te damos toda la gloria, Padre Santo, porque tú la mereces, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Dios. Bendito seas. Te alabamos y te glorificamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Amén y amén. Amados hermanos, sigamos participando de este servicio. Bendiciones. En este tiempo daremos gracias al Señor por permitirnos estar conectados y continuar haciendo iglesia desde nuestros hogares. Permanezcamos unidos como familia en Cristo, meditando en su palabra, dependiendo de la oración, alabando su santo nombre y testificando de Él a todos los que nos rodean. Oramos para que en este tiempo podamos seguir creciendo y viendo los frutos del Espíritu Santo en nosotros, llevando la palabra de Dios a nuestros familiares y amigos. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Que esta situación nos desafíe a reflejar la gloria de Dios en cada lugar. Seamos sal y luz. Oramos también para que en cada lugar a donde llegue esta transmisión sea glorificado el nombre de Jesucristo y muchos ojos puedan ser abiertos a la verdad. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazón alegre a nuestro buen Dios y ser partícipes de la obra que Él hace en Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas. También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, la cual está destinada para apoyar las misiones y la compra de víveres para dar soporte a las familias que atraviesan dificultades en este tiempo. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que seguirá cuidando de nosotros. Recuerda, somos iglesia, somos alianza, somos Breña, somos familia. Dios te bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a tener un tiempo de oración por los diezmos y ofrendas. Acompáñenme. Señor Jesús, te damos las gracias por este tiempo que nos permites dirigirnos hacia ti, Señor, para darte las gracias por la provisión diaria, Señor, por los alimentos, por la vestimenta, Señor, por el hogar que nos das. Gracias por el trabajo que nos brindas, Señor, para sostenernos. Te pedimos por aquellos que no lo tienen, Señor, para que tú se los proveas en el momento adecuado, Padre Santo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras faltas. Queremos y deseamos, Señor, que estos diezmos y ofrendas, Señor, lleguen con olor fragante hacia tu presencia, Señor, que realmente seamos dignos de darte estas ofrendas, Padre Santo. Dejamos este tiempo, Señor, en tus manos. Gracias por guardarnos, Señor, y darnos salud. Amén.
Amada Iglesia, continuando con el servicio, vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 107, versos 1 y 2. Salmos 107, versos 1 y 2. La palabra del Señor dice así: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Queridos hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios recordando su gran misericordia. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré.
días, queridos hermanos. Bienvenidos a este servicio de adoración virtual. Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos y que además nos provee de los recursos necesarios y suficientes para poder seguir viviendo esta dinámica de ser iglesia. Estamos conectados desde las 9 de la mañana en nuestro tiempo de ayuno, que vamos a cerrar al finalizar este servicio en el enlace de Zoom hasta las 2 de la tarde. Así que le invitamos a poder sumarse a este tiempo de oración y ayuno que tanta necesidad tenemos de poder tener como iglesia. Conociendo y compartiendo el Evangelio es el título de la serie de predicaciones instructivas que venimos compartiendo desde el mes de enero, desde la primera semana del mes de enero, cuyo propósito principal es poder repasar los fundamentos de nuestra fe, aquellos fundamentos que nos dan la seguridad de quienes somos delante de Dios, somos sus hijos. Pero además tienen el objetivo de poder preparar a los creyentes a que puedan estar listos para poder compartir el Evangelio siempre que tengan una oportunidad. La semana pasada el mensaje giró alrededor del tema de la seguridad de la salvación. Y dijimos que estar seguros de la salvación va más allá de lo que decimos y va más allá de lo que hacemos. La manera de estar seguros de que somos salvos está en función de si hacemos o no hacemos la voluntad de nuestro Dios. La semana pasada aprendimos que la voluntad de Dios tiene que ver con dos aspectos fundamentales de la vida cristiana, con el arrepentimiento y con nuestra santificación. Y cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando básicamente de un cambio en el pensamiento, un cambio en el corazón de las emociones y un cambio en la conducta, cambia el estilo de vida. Una vez que conocemos al Señor, cambia nuestra manera de pensar, cambian nuestras emociones y cambian nuestras acciones. Pero el segundo aspecto básico de la vida cristiana implica la santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y este punto tiene que ver con el proceso que todo creyente está llevando a cabo de ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesús. Uno de los pasajes importantes que debe estar grabado en nuestras memorias que mencionamos la semana pasada es 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: el estándar de un cristiano auténtico. Y cuando estamos hablando de un estándar, estamos hablando básicamente del conjunto de características que sirven como patrón, como modelo, como punto de referencia de algo, que al final termina, el cumplimiento de estas características termina por legitimar y validar algo. Partamos por esta premisa que creo que es importante. Dios tiene un estándar para sus hijos. Dios tiene un conjunto de características que terminan por validar la identidad y la legitimidad de aquellos que se identifican como hijos de Dios. Ese estándar, ¿no es cierto?, está en su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es el estándar de Dios para sus hijos. La Biblia, aquellas características que Dios menciona en su palabra, son la medida que finalmente van a legitimar y valorar la clase de cristiano que somos o que soy. Y vale la pena la aclaración, porque el propósito de este mensaje no es mirar al otro, sino es mirarse uno mismo, mirarse a través del lente de la palabra, recordando el principio bíblico de Jesús, ese principio que Jesús se lo dejó a sus discípulos de una manera muy clara. Está en Mateo capítulo 7 y son los primeros versos. No juzguéis los unos a los otros. ¿Cómo puedes tú ver la paja que está en los ojos de tu hermano cuando no eres capaz de ver el tronco que está delante de tus ojos? El estándar de un cristiano auténtico. Ese es el mensaje de esta mañana. Y vamos a tomar un libro muy particular que es Primera de Juan. Así que yo te invito a que puedas buscar en tu Biblia la primera epístola de Juan. Primera de Juan nos brinda una idea del estándar apropiado de lo que es un cristiano auténtico. Si tú quieres conocer lo que es un cristiano auténtico, vas a encontrar muchas de esas características en la primera epístola de Juan. Esta es una carta que fue escrita en un contexto particular. Juan escribió esta carta a una generación de creyentes que estaban enfrentando la fuerte y peligrosa influencia de las falsas enseñanzas en aquel tiempo. Dos de esas falsas enseñanzas eran el docetismo
El docetismo era una creencia que decía que la muerte de Jesús había sido ficticia en apariencia nada más, o la otra falsa enseñanza denominada como el gnosticismo. El gnosticismo decía que la salvación era un beneficio exclusivo para algunos y no era para todos. Bueno, mucho de lo que Juan enfrentó y los creyentes de la primera generación, los creyentes del primer siglo enfrentaron, también lo enfrentamos nosotros hoy en día, las falsas enseñanzas. Ahora, ¿por qué es importante considerar estas características de lo que nos hace auténticos cristianos? Porque finalmente una falsa enseñanza va a derivar en una falsa conducta. Entonces, muchos de nosotros podemos creer o asumir que somos cristianos auténticos porque lo creemos en función de lo que nosotros decimos o pretendemos creer. Pero cuando la medida correcta está establecida por Dios en su palabra. Ese es el tema central, finalmente, de Primera de Juan. La seguridad de saber quién es o no es cristiano. ¿Cómo un cristiano puede estar seguro de que es un verdadero creyente? Aquí vamos a mencionar varias de estas características esta semana y, si Dios lo permite, la próxima semana. Vale la pena recordar un comentario acerca de Primera de Juan. Dice lo siguiente: Juan, en su epístola, busca asegurar a sus lectores que son cristianos y para ello les proporciona una serie de características en que ellos pueden saber si realmente lo son. Su intención de Juan es proveer a sus lectores el conocimiento doctrinal necesario para juzgar correctamente su propia fe. Una vez más, las características que hoy vamos a empezar a ver no son para juzgar la fe de tu hermano, son para juzgar tu propia fe. Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a mirarnos cada uno a través de ella. Debes recordar, y creo que Primera de Juan es un eco también de las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Hoy vamos a ver 4 primeras características del estándar de un auténtico cristiano. Primera característica: el cristiano auténtico camina en la luz y no en las tinieblas. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vale la pena mencionar el siguiente detalle importante en esta carta. La carta de Primera de Juan está llena de contrastes. Acá vamos a ver uno de ellos. Dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ahí está el contraste, la luz con las tinieblas. Y más adelante vamos a seguir viendo más. Otra más que aparece en este pasaje es la verdad con la mentira. Ahora, fíjate que Juan empieza haciendo referencia al mensaje que han oído y que han anunciado. Esto está en el versículo 5. ¿Cuál es este mensaje? Dios es luz y en él no hay tinieblas. Ahora Juan pasa del contraste a la metáfora. Y la metáfora es una figura gramatical que se usa para describir una realidad comparada frente a otra. Y lo que Juan está diciendo o está describiendo en esta afirmación de que Dios es luz y en él no hay tinieblas, Juan está describiendo el carácter intachable de Dios. En palabras muy sencillas, lo que Juan está diciendo es que en Dios no hay absolutamente nada que pueda ser cuestionable. No hay nada que pueda servir de argumento para tachar a Dios. Dios es 100% perfecto. No hay nada absolutamente malo, impuro, inmoral en Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, es lo segundo que va a decir Juan, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es muy cierto que el cristiano está en un proceso continuo de ser conformado a la imagen y a la semejanza de Cristo. Y está en un proceso de poder centrar su vida a la voluntad de Dios. A eso se refiere Juan cuando habla acerca del andar del cristiano. Se refiere al patrón de conducta regular que el cristiano tiene.
No ha tenido ni tendrá, sino que tiene hoy, en estos momentos. Si hoy somos o no auténticos cristianos, si nuestra conducta, si nuestro patrón de conducta en estos momentos realmente refleja, eh, refleja la conducta de un auténtico cristiano. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú puedes estar en estos momentos viendo este culto, participando del culto. Nadie te ve, pero a lo mejor tú crees que no hay problema en cómo lo haces. A lo mejor tú estás echado en tu cama, a lo mejor tú mientras que escuchas estás haciendo otras labores en la cocina o en la sala o adelantando el trabajo de mañana. Participar de este culto a un auténtico cristiano le demanda poner en evidencia y en práctica la reverencia. Entonces, en estos momentos, ¿cuál es tu patrón de conducta? ¿Es la de un auténtico cristiano o es de alguien que considera que no hay problema en la actitud, no hay problema en la vestimenta, no hay problema en la posición, no hay problema si me distraigo, estoy participando finalmente del culto? Si decimos que andamos con Dios mientras vivimos sin arrepentirnos de nuestros pecados, dijo Juan, somos mentirosos, pero nos mentimos a nosotros mismos. ¿Hay algo en estos momentos en tu vida, en tu proceder como cristiano, que pueda ser cuestionable? ¿Hay algo que en estos momentos alguien pueda señalar de ti que ponga en cuestionamiento o en duda tu fe en Cristo Jesús? Recuerda que el cristiano auténtico siempre está reflejando y refleja de manera presente la santidad de Dios. El cristiano auténtico no permite que haya nada en su vida que ponga en cuestionamiento o en duda su fe en el Señor. El cristiano auténtico camina en la luz y no en las tinieblas. En segundo lugar, una segunda característica de un cristiano auténtico es la siguiente. El cristiano auténtico es sensible al pecado. Y permíteme compartir contigo la lectura de uno de los pasajes preferidos que tengo en mi vida personal, que tengo en la vida personal. Es 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9. Tenemos muchos pasajes, creo, con los cuales nos identificamos. Este es uno que en lo personal yo siempre suelo volver a él eventualmente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Fíjate una vez más este contraste entre lo que decimos y lo que realmente es. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Otra versión dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cristiano auténtico es sensible al pecado. Y cuando hablamos de sensibilidad al pecado, tenemos que mencionar que Juan está dando por sentado que los cristianos pecamos. Y esto es importante mencionarlo porque muchos tienen la idea que los cristianos somos perfectos y que nunca pecamos. Y a partir de esa afirmación cuestionan nuestra fe. Pero los cristianos, mi hermano, mi hermana, no somos inmunes al pecado. Pero corremos el riesgo, y esto es lo peligroso, de perder la sensibilidad al pecado. De pecar y bueno, no reaccionar ante él, no sentirnos mal, no pensar o considerar que hemos hecho algo malo. Eso es insensibilidad al pecado. Cuando perdemos la capacidad de poder reaccionar a algo malo que hay en nosotros o algo malo que hemos hecho en nuestra vida. Hemos dicho que el cristiano auténtico es sensible al pecado. Ya hemos explicado lo que es la sensibilidad al pecado. ¿Cómo se manifiesta esa sensibilidad al pecado? Cuando un cristiano peca, inmediatamente el Espíritu Santo habla a su corazón, habla a su mente y le hace ver la falta cometida. Y la primera evidencia de que tú eres sensible al pecado es que vas a procurar confesarlo. Recuerda lo que dice el pasaje. Si confesamos, dice el pasaje, nuestros pecados, la confesión es una de las marcas o una de las evidencias más importantes para un cristiano que realmente es sensible al pecado. ¿Qué es la confesión? Cuando estamos hablando de confesión, estamos hablando del reconocimiento voluntario, honesto y abierto de la falta o del pecado cometido, sin excusas y sin justificaciones. No es que, pastor, pequé, pero mire, pequé por esto. No, es sin justificación y sin excusa. Es más, la confesión puede ser considerada como una de las primeras evidencias
de un verdadero arrepentimiento. Pero la confesión no solamente es el reconocimiento voluntario de la falta cometida. La confesión también implica la admisión de la necesidad del perdón de Dios. Cuando yo soy consciente de mi pecado, cuando soy sensible al pecado, yo voy a buscar ponerme a cuentas con Dios. Y una de las primeras cosas que voy a procurar hacer es confesar mi pecado. Sin justificación, sin excusa. Pero confesar también implica admitir no solamente mi culpa, sino admitir mi necesidad del perdón de Dios. En segundo lugar, cuando hablamos de la sensibilidad al pecado, estamos diciendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para perdonarnos. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Ya hemos hablado de la confesión como una de las primeras marcas de un cristiano sensible al pecado. La segunda marca es el perdón. ¿Qué es el perdón? Cuando hablamos del perdón, estamos hablando de la remisión de la culpa. Es como que yo cometo una falta, siento vergüenza, siento culpa, confieso mi pecado, Dios me perdona, Dios quita la culpa. Y el perdón de Dios no está en base a algún merecimiento personal. No hay nada que tú y yo podamos hacer de manera personal para ganar o para merecer el perdón de Dios. ¿Qué es el perdón de Dios entonces? El perdón de Dios, mi hermano, es el acto de Dios que otorga a un creyente, a una persona, por pura y absoluta gracia. Eso es el perdón. Es un acto recibido de Dios, en primer lugar, por pura y absoluta gracia. No hay nada que tú y yo podamos hacer. No hay ni un costo que tú y yo podamos pagar que nos haga merecedores del perdón de Dios. Pero eso no significa que el perdón de Dios haya sido gratis. Es gratis para nosotros, pero no fue gratis para Dios. Dice la Biblia que Dios envió a su único Hijo y que Cristo Jesús fue el precio para que nosotros tengamos la oportunidad de poder recibir el perdón de Dios. Así que el perdón de Dios es gratis para nosotros, pero el perdón de Dios fue pagado por Dios a través de la vida de su único Hijo Jesucristo. Cristo Jesús pagó el precio de nuestros pecados y pagó el precio del perdón de Dios. Eso es importante mencionarlo. No solamente Él es fiel y justo para perdonarnos, dice el apóstol Juan en el versículo 9, sino también para limpiarnos de toda maldad. Ser sensible al pecado implica la confesión, implica el perdón, pero también implica la purificación, la limpieza de nuestros pecados. Ahora, ¿qué implica la purificación? ¿Qué tiene en mente el apóstol Juan? Juan tiene en mente este proceso o un proceso permanente de quitar lo malo, lo extraño o inútil de algo para dejarlo 100% puro. Pero la purificación que Dios realiza en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo no solamente implica un proceso de limpieza, sino también implica un proceso por medio del cual Dios le otorga a ese creyente que ha sido sensible al pecado, que lo ha confesado sin ningún tipo de justificación y sin ningún tipo de excusa, que ha sido capaz de poder recibir el perdón de Dios, también le otorga la libertad de la presencia del pecado en su vida y lo libera de la esclavitud de ese pecado. A todo esto, la Biblia lo reconoce como el proceso de santificación, y este proceso no es llevado a cabo por ti o por mí, es llevado a cabo por el Espíritu Santo, y el primer y principal recurso es su palabra. Hasta aquí permíteme solamente resumir este segundo punto. La vida del cristiano, finalmente, del cristiano auténtico, está marcada por el arrepentimiento, la confesión, el perdón y la purificación. Repito, la vida del cristiano está marcada por el arrepentimiento, por la confesión, por el perdón y por la purificación. En un sentido de advertencia, déjame decirte lo siguiente. Si tú has pecado y no te has arrepentido, imposible que puedas llegar a la confesión. Si no hay arrepentimiento, no hay confesión. Y si no hay confesión, ¿no es cierto?, no va a existir el perdón de Dios.
Y si no hay perdón de Dios, no hay purificación. Eso quiere decir que si tú no te has arrepentido, si tú no has confesado, no has reconocido la falta, no has reconocido y admitido que necesitas que Dios te perdone, Dios no te ha perdonado. Y si Dios no te ha perdonado, sigues tú siendo esclavo del pecado y sigues viviendo presa del poder del pecado en tu vida. Y la única manera en la cual tú puedes ser libre de la esclavitud del pecado es habiéndote arrepentido, habiendo confesado tus pecados y admitido que necesitas el perdón de Dios en tu vida. Y si no lo has hecho, aún tú tienes cuentas pendientes que arreglar con Dios. Vale la pena recordar que los versos 8 y 9 están escritos en una forma gramatical muy particular, en tiempo presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano vive lidiando con el pecado en su vida. Constantemente, esa va a ser una lucha que tú y yo vamos a lidiar día a día. Día a día se nos presentarán circunstancias en las cuales seamos tentados y vamos a tener que tomar la decisión de pecar o no pecar, de andar en la luz o en las tinieblas. Pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir pecando. El cristiano cuando peca inmediatamente se pone a cuenta con Dios, porque él odia el pecado, rechaza el pecado y no quiere que el pecado lo esclavice. La tercera característica de un cristiano auténtico tiene que ver con la obediencia. El cristiano auténtico obedece los mandamientos de Dios. ¿Qué implica la obediencia? Lo vamos a ver en unos instantes. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, nuevamente estos contrastes entre lo que uno dice y lo que uno hace. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, es está en él verdaderamente el amor de Dios, o en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Vale la pena recordar el pasaje que revisamos la semana pasada, lo que dijo Jesús a sus discípulos. ¿Quién entraría en el reino de los cielos? No el que le dice Señor, Señor, ni tampoco aquel que ha hecho grandes cosas en su nombre. Entraría al reino de Dios aquel que hace la voluntad de su Padre. Hay una palabra interesante aquí que es perfeccionado, ¿no? Todo el contexto del pasaje está hablando de obediencia, pero me gustaría poner énfasis en este tema de perfeccionado. ¿Quiere decir acaso que el cristiano es capaz de obedecer a Dios de manera perfecta? ¿Hay cristianos realmente perfectos? No, no hay cristianos perfectos. El cristiano auténtico es incapaz de obedecer perfectamente a Dios. El término perfeccionado o perfeccionar no quiere decir ser perfecto. Quiere decir, en un castellano muy simple, haciendo perfecto. Entonces, cuando Juan dice que el cristiano auténtico está siendo perfeccionado, no está afirmando que el cristiano auténtico es perfecto. Lo que Juan está diciendo es que el cristiano auténtico está siendo perfecto, está en un proceso. Y fíjate cómo es que este proceso de perfeccionamiento está involucrado con el tema de la obediencia. Perfeccionar es un proceso que implica un mejoramiento o un crecimiento. ¿Mejoramiento o crecimiento en qué? Cuando el cristiano está siendo perfeccionado, está creciendo en su aprecio por la palabra de Dios, por los mandamientos de Dios. Cuando el cristiano está siendo perfeccionado, está creciendo en su conocimiento y en su comprensión de los mandamientos de Dios. Cuando el cristiano auténtico está siendo perfeccionado, también está creciendo en su deseo de poder conformarse a los mandamientos de Dios. Esto es obediencia. Ser perfeccionado implica crecer en un aprecio, en un conocimiento y comprensión y en un deseo de conformar la vida y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es obediencia. En un sentido práctico, más adelante en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Juan también nos muestra dos aspectos relacionados con el tema de la obediencia a Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 29,
¿no es cierto? Él usa un término: practican la justicia. ¿Qué es obedecer relacionado con la práctica de la justicia? Hacer justicia no es, en el contexto en el cual nos habla Juan, igualdad para todos. Justicia en la mente de Juan es rectitud. Practicar la justicia es hacer lo correcto. Hacer lo correcto para Dios y para las personas. Hacer lo correcto para Dios implica que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que sintamos, que todo lo que anhelemos, principalmente busque el gran propósito de dar gloria a Dios. Tú puedes revisar Juan capítulo 7, versículo 18. El mayor anhelo de nuestro Señor Jesucristo era buscar la gloria del Padre. Ese debería ser el mayor anhelo de un cristiano auténtico, que todo lo que haga represente darle gloria a Dios. Pero también hacer justicia tiene que ver con el prójimo. Hacer justicia en relación al prójimo implica hacer todo lo posible por su bienestar. ¿Y cuál es el mayor bienestar que una persona puede experimentar? El mayor bienestar que una persona puede experimentar es disfrutar de la gracia y del perdón de Dios a sus pecados. Prácticamente ser salvo. Hacer justicia para el prójimo implica que yo me esforzaré a hacer todo lo posible porque mi prójimo, mis amigos, mis familiares, mis compañeros de trabajo puedan conocer a Cristo a través de mi palabra y a través de mis hechos, que mi testimonio pueda mostrarles que hay algo mejor para ellos y que eso mejor solamente puede ser ofrecido y alcanzado por medio de Jesucristo. Ese es el mayor bienestar para nuestro prójimo. Pero además hay otros también ejemplos de cómo procuramos el bienestar de nuestro prójimo, siendo solidarios con sus necesidades, orando por ellos, preocupándonos por su situación también emocional, material. Un segundo aspecto relacionado a la obediencia de los mandamientos de Dios tiene que ver con lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 4 y en otros versículos más del mismo capítulo. Dice que los cristianos auténticos, aquellos que obedecen a Dios, no se entregan al pecado. Y él usa dos frases importantes: no peca o no practica el pecado. Y una vez más, pareciera decir que lo que Juan está diciendo es que el cristiano auténtico no peca en absoluto. Y Juan no está aquí dando afirmaciones o haciendo afirmaciones perfeccionistas respecto a la conducta del cristiano, porque no existe el cristiano perfecto. ¿Correcto? No existe el cristiano perfecto, aquel que nunca peca. El cristiano seguirá pecando y seguirá pecando hasta el día en el cual Él sea glorificado, que será cuando nuestro Señor venga. Pero una cosa, y permíteme aclarar esto y decirlo de una manera muy directa y muy clara. Una cosa es pecar y otra cosa es hacer del pecado un hábito o una conducta de vida. Una cosa es pecar, porque los cristianos pecamos, estamos en esta lucha diaria, y otra cosa es hacer de esa conducta pecaminosa un hábito de vida. Una cosa es pecar porque, no resistimos la tentación y nos dejamos llevar, y otra cosa es pecar de manera persistente, continua, constante, y más aún permanecer en un mismo pecado o en una misma conducta pecaminosa. Otra cosa es pecar de manera penitente. Esta palabra penitente describe una actitud superficial de arrepentimiento, ¿no? Hoy sí me siento mal, pero realmente lo dices de boca para afuera, porque finalmente terminas por deleitarte en esa conducta pecaminosa. Una cosa es pecar de manera persistente, penitente y sin arrepentimiento. El cristiano, recuerda esto, el cristiano auténtico crece en obediencia a través de su aprecio, de su conocimiento, de su comprensión y obediencia a la palabra de Dios. Pero el cristiano auténtico también se esfuerza por orientar su vida hacia Dios. Aun cuando eso le implique dejar conductas pecaminosas, él lo va a hacer, se va a esforzar para hacerlo. ¿Por qué? Porque él quiere orientar su vida hacia Dios, se aleja del pecado. Y si peca, porque existe la posibilidad de que peque, inmediatamente, prontamente se pone a cuentas con Dios, porque su mayor deseo es agradar. Vamos al último punto de esta semana. ¿Cuál es el estándar de Dios para un cristiano auténtico? El cristiano auténtico procura, se esfuerza, caminar como Jesús caminó.
Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Prácticamente lo que está diciendo Juan es diciendo que el cristiano auténtico imita el estilo de vida, imita la vida de su Señor. Hay un par de palabras en las cuales me gustaría poner un poco de énfasis: permanecer. El que dice que permanece. Esta palabra permanecer tiene la idea de mantenerse en un mismo lugar, ¿no es cierto? De no moverse, no me desvío ni a izquierda ni a derecha, me mantengo firme en donde estoy. Pareciera ser que Juan está tomando una imagen de la parábola que Jesús contó en Juan capítulo 15 de la vid y los pámpanos, porque en esa parábola también la palabra permanecer es importantísima. Y lo que hace Jesús en esa parábola es describir la dependencia que tienen los pámpanos hacia la vid para producir fruto. Recordemos lo siguiente de esa parábola: el pámpano separado de la vid es incapaz de producir fruto. Cuando el pámpano rompe su relación con la vid, no solamente no da fruto, sino que al final termina muriendo. De la misma manera, cuando el cristiano rompe su relación con Jesús, muere y no da fruto. Recuerda las palabras de Jesús en esta parábola: separado de mí, nada podrán hacer. Así que creo que un cristiano auténtico, si algo ha asumido con seriedad en su vida, es en permanecer en el camino correcto. Y el camino correcto está determinado por la palabra de Dios. La segunda expresión que yo quisiera un poquito explicar es andar en él. Que una vez más y de manera muy enfática, el apóstol Juan está hablando de seguir el ejemplo, de imitar, ¿no? De copiar prácticamente al pie de la letra lo que otro ha hecho. Y creo que el desafío de todo cristiano es imitar a Jesús. Pero a mí me encantan las palabras de Lutero en este aspecto. Fíjate lo que dijo Lutero, porque a veces nuestra idea es que queremos ser como Jesús en las grandes cosas, en los hechos sobrenaturales, ¿no es cierto?, en los milagros. Pero fíjate las palabras de Lutero, que son muy profundas. Lutero dijo lo siguiente: no es su caminar sobre la mar, sino su caminar ordinario el que se nos manda a imitar. No es su caminar sobre la mar, sino su caminar ordinario el que se nos manda a imitar. Por supuesto, está claro que lo que dice Lutero es que aquello que el cristiano auténtico está llamado a imitar no es las cosas espectaculares o sobrenaturales de nuestro Señor, porque quizás nunca seremos capaces o podremos hacerlo, pero sí estamos llamados a imitar y a poner mucho énfasis en seguir el camino de Jesús en las cosas simples, en las cosas ordinarias de la vida. ¿Cómo es que Jesús se comportaría en estas cosas simples de la vida? Fíjate que el Salmo 85, el versículo 13, creo que puede recoger también lo que Jesús dijo y lo que el apóstol Juan, después de algunos años, también tuvo en consideración. Fíjate el Salmo 85, versículo 13. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá como camino. El auténtico cristiano no labra su propio camino. El auténtico cristiano camina sobre la senda que su Señor ha preparado para él. De seguro que todos tenemos un plan de vida. Y puede que tu plan de vida sea un plan de vida fenomenal, ejemplar. Pero si ese plan de vida es tuyo y no ha sido trazado por el Señor, es ahí donde tú tienes que sentarte a juzgar tu propia fe. Porque el cristiano verdadero no labra su propio camino. El cristiano verdadero, el cristiano auténtico, camina sobre la senda que su Señor ha preparado sobre él. El apóstol Juan, en su evangelio, en el capítulo 13, en el versículo 15, él dice lo siguiente: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo os he dado. ¿Cuál fue el ejemplo inmediato que el Señor le había dado a sus discípulos? Fíjate que lo que el Señor Jesús, minutos antes de decir estas palabras, hizo, es algo que era practicado por las personas más simples en aquellos momentos, por las personas
de menor rango, si se puede decir, en ese contexto. Minutos antes Jesús había tomado una pequeña fuente, la llenó de agua, una toalla, ¿no es cierto? Y se puso él, siendo el Señor, se puso a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y después de haberlo hecho, Jesús dijo estas palabras: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 21, él dice lo siguiente y vuelve a tomar la misma palabra que Jesús usó en Juan capítulo 13, verso 15, ejemplo. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta palabra ejemplo, en una traducción simple al español, quiere decir precedente. Un precedente es aquello que sirve de ejemplo o norma. Ejemplo o norma para tratar casos semejantes que suceden después o que crean la obligación de obrar posteriormente de la misma manera en circunstancias parecidas. La definición es larga. Tú quédate simplemente con esto. ¿Qué es un precedente? Es aquello que sirve de ejemplo o norma. Algo del pasado, ¿no es cierto?, que ocurrió en el pasado, pero que hoy sirve de ejemplo o norma. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Cristo es nuestro precedente. Cristo es el precedente, es el ejemplo y la norma de vida de todo auténtico cristiano. No hay mejor, no hay mayor precedente para un cristiano que su propio Señor. El cristiano auténtico imita a Jesús. El cristiano auténtico hace de Jesús su primer y único precedente en las cosas sencillas, en las cosas simples y pequeñas en la vida, y no solamente en las cosas sobrenaturales de la vida. No hay mayor aspiración para un cristiano auténtico que ser como su propio maestro. Se esfuerza para hacerlo y depende de la ayuda y de la guía soberana del Espíritu Santo para ello. Permíteme ir acabando recordando las palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 25. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su Señor. ¿Cuál es tu mayor interés? ¿Estás más interesado en imitar a Jesús y buscar la aprobación de Jesús? ¿O estás más interesado en imitar al mundo y buscar la aprobación del mundo? Que Dios nos bendiga. La próxima semana, si Dios lo permite, volveremos para seguir explicando otras características más del estándar de Dios, de lo que implica ser un auténtico creyente. Recuerda que al finalizar este culto, vamos a reunirnos nuevamente al enlace de Zoom para cerrar nuestro tiempo de ayuno y oración. Dios te bendiga. Gracias a Dios porque siempre tiene las palabras precisas para la edificación de su iglesia en todo tiempo. Queridos hermanos, acompáñenme a leer el libro de Salmos, capítulo 28, versos 6 y 7. Salmos 28, versos 6 y 7. La palabra del Señor dice así: Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Queridos hermanos, cantemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios,
su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de